Lo que ven ahí es una representación esquemática de los puntos en común de los distintos modelos cognitivos conductuales del trastorno obsesivo compulsivo. Si bien no podemos decir que represente a todos los modelos, pero tiene ciertos puntos genéricos son importantes para entender la concepción psicopatológica del TOC que tiene este modelo. En principio, voy a ajustar la definición porque es un poco... En principio hay un estímulo gatillo que puede ser sumamente variado. Puede ser algo que alguien dice, alguna cosa que el paciente ve, algo que ocurra en la calle, ¿sí? Y eso da lugar a una intrusión mental indeseada, ¿sí? Una intrusión mental indeseada es un pensamiento, una imagen, un impulso que definimos como intrusa porque interrumpe el flujo asociativo, digamos, el flujo mental. Indeseada porque la persona no quiere tener eso. En principio lo que nos está diciendo que esto es automático, ¿sí? Y que no es el efecto de la deliberación del paciente, no es que el paciente quiere pensar eso, ¿sí? Es un punto importante ese porque además ese es un punto, una de las razones por la cual no tenemos responsabilidad moral sobre eso, ¿sí? Pero los pacientes creen que sí. ¿Qué tal? Yo les decía, el modelo cognitivo tradicional no se aplicó inicialmente para el TOC porque el gran punto de este modelo está justamente en que los contenidos de las intrusiones no son el problema, ¿sí? Vieron que las intrusiones tienen por contenido algo que resulta inaceptable para el paciente, ¿sí? Para que un pensamiento, una intrusión mental pueda convertirse en obsesión, en un punto tiene que ser contrario al sistema de valores del paciente. Entonces, la primera cuestión es que el modelo cognitivo lo que dice es que en realidad es esta flecha la esencial, por lo menos una parte muy importante, porque el problema no sería tanto la intrusión, sino cómo es evaluado el hecho de tener esa intrusión. ¿Qué significa tener esa intrusión? Por ejemplo, las personas que tienen TOC, a diferencia de las personas normales, piensan que estas intrusiones son importantes, que tienen significación personal. La gente normal, los terapeutas cognitivo-conductuales, en cambio, piensan que uno muchas veces piensa un montón de cosas completamente irrelevantes, bobas, ¿sí? Y que es muy difícil demostrar que todo lo que pasa por nuestra cabeza sea muy importante. Ahora voy a volver sobre el punto, porque obviamente entonces la investigación es cuáles son ese tipo de creencias y evaluaciones. Eso da lugar a que los pacientes respondan con compulsiones y con neutralizaciones. Es decir, las neutralizaciones y las compulsiones no estarían si los pacientes vieran eso como algo irrelevante. Y esto se ve seguido de una reducción en la ansiedad y una sensación de mayor control percibido. El control no es real. Los pacientes creen que tienen más control sobre la situación después de ejecutar las compulsiones, pero esto es una falacia. ¿Sí? La consecuencia de eso, dice este modelo, es que vamos a aumentar la frecuencia de ese pensamiento, impulso o imagen y también la saliencia. Si ese era un pensamiento o una imagen que estaba relativamente atrás del nivel de procesamiento, al tratarla de este modo la ponemos en el centro de nuestra atención mental.
Algunos modelos le agregan como una segunda vueltita, otro bucle a esto, que dicen que al producirse este fenómeno, interpretarse entonces todo este proceso como un fracaso en el control, hay una significación más amenazante dada a este hecho, el hecho de no poder controlarlo, y se redoblan los esfuerzos de control. ¿Se entendió eso? Pacientes con TOC creen que no solamente es posible controlar los pensamientos, sino que además es deseable. Entonces, como creen que es posible y que es deseable, se lanzan intensamente a hacerlo. Cuando no lo logran, no piensan que están tratando de hacer algo que no se puede hacer, sino que deben redoblar sus esfuerzos. ¿Sí? Si uno mira esto, el tratamiento que uno puede hacer queda bastante claro. Uno no va a poder nunca controlar ni los estímulos, gatillos, ni las intrusiones, porque son automáticas. ¿Sí? Y justamente cualquier intento de hacer algo al respecto va a ser contraproducente. ¿Se entiende el punto? De hecho, cuestionar los contenidos de las obsesiones es contraproducente. Es una tarea más, yo no les recomiendo porque uno sabe cuándo empieza, como la guerra, uno sabe cuándo empieza y uno no sabe cuándo termina. ¿Sí? Porque la capacidad argumentativa de los pacientes con TOC. ¿Sí? Y lo absurda que pueden llegar a ser algunas de esas ideas si uno arranca con ese proceso. ¿Sí? Andás a ver dónde terminás. Entonces, ¿cuál sería el foco del tratamiento? Cambiar lo que los pacientes creen sobre. La primera cuestión es identificar estos supuestos, estos sesgos en la evaluación y luego hacer que el paciente los cambie, pero sobre todo primero identificarlos. A su vez, abandonar neutralizaciones y compulsiones, que es lo mismo que se hace en la exposición y prevención de la respuesta. De hecho, uno podría argumentar que la exposición y la prevención de la respuesta funciona porque como de todos modos se centra en este elemento, si uno se centra en este elemento, digamos, forzosamente va a cambiar las evaluaciones. No hay manera de que la exposición y la prevención de la respuesta pueda funcionar sin cambiar las evaluaciones. ¿Se entiende ese punto? Es decir, para el modelo cognitivo es bastante entendible que el tratamiento conductual funcione. Sí. El tema es que esto intenta, como ha sido en general en la historia de los tratamientos cognitivos conductuales, ampliar la eficacia del espectro de pacientes que pueden responder, porque vieron que uno de los problemas que tenía, sobre todo la exposición y prevención de la respuesta, había una cantidad de gente que no respondía a eso, por lo menos al formato original. Indirectamente, lo que nosotros con lo que tenemos que lidiar es con esta idea que tienen los pacientes de que la única manera de bajar la ansiedad es ejecutar la compulsión, o sea, por un lado, librarnos del reforzamiento negativo de la conducta compulsiva, pero a su vez, desde el punto de vista cognitivo, permitir que los pacientes hagan tipo experimento conductual el descubrimiento de que sus predicciones son falsas. Digamos, la única manera de que se den cuenta de eso es que no ejecuten la compulsión. O sea que es muy importante diseñar eso. ¿Sí? Bien. Para que no les pase la anécdota que yo siempre cuento de estos residentes jovencitos que no lo habían diseñado muy bien, tenían una paciente con trastorno obsesivo compulsivo que todos los días tocaba una pirámide para que no le pasara nada a la hija. Año 2001, 2002. Desde un día le instruyen para que no toque la pirámide y la hija pierde el trabajo. Entonces, terapeutas me preguntan, ¿qué hacemos? Te digo, compren una pirámide porque es evidente que funcionan, digamos. Entonces, eso no se diseña así. Hay que tomar una serie de recaudos respecto de esos diseños y la cuestión de la responsabilidad, etcétera, etcétera.
Fíjense, tomando ese ejemplo bobo, pero vamos, bueno, no bobo para la persona, pero digo un ejemplo bobo en el sentido de que es muy simple, ¿no? ¿Cuál es la creencia? Y la creencia es que yo a través de esa conducta ejerzo cierto control sobre el bienestar de mi hija. Yo me aseguro el bienestar. Vieron que la superstición es siempre eso. Es la idea de que uno puede ejercer influencia sobre algo que escapa a nuestro control. En un mundo que no se controlaba en absoluto, como el que tenían, qué sé yo, las personas hace cientos de años, digamos, eso es bastante evidente por qué se desarrollaba. Es más difícil de entender por qué continúa hoy en día, pero bueno. Sí. Pero vieron que es así. Entonces, en ese ejemplo en particular, uno puede ver cuál es la función de esa creencia. La función de esa creencia es dar cierta, digamos, noción de controlabilidad sobre los eventos negativos de la hija, cierta cuestión de es mi responsabilidad ejercer eso, ¿sí? Y un descenso de la ansiedad como consecuencia de ese falso control, ese control percibido, no es un control real. Lo que pasa es que lo que estuvo mal diseñado es que si uno va a hacer ese tipo de experimentos hay que tomar ciertos recaudos sobre qué pasa con la responsabilidad y cómo se va a interpretar cada evento. ¿Sí? Entonces, es la acción conjunta de compulsiones, neutralizaciones, ¿sí? Y los sesgos lo que da lugar al mantenimiento del circuito. Uno se tiene que librar de las dos cosas, ¿sí? Lo que pasa es que las compulsiones y neutralizaciones tienen sentido si uno primero cree lo anterior. Ahora, una cuestión importante del modelo. El modelo cognitivo dice que la inmensa mayoría de la gente tiene estos pensamientos intrusivos indeseados. La diferencia radica en cómo se responde a eso. Los pacientes con TOC creen que ellos solos tienen esos pensamientos, ¿sí? Y esa idea es la que lleva a muchos a pensar que son monstruos, ¿sí? Porque tienen impulsos deformes, inconfesables, etcétera, etcétera. Cuando en realidad la investigación muestra que estas ideas son enormemente populares. Hasta ahí un punto no me quiero exceder mucho en eso, pero tiene que ver con la prioridad de procesamiento. Una de las razones por las cuales se le da tanta prioridad de procesamiento a estos pensamientos es porque se relacionan con temas importantes para el paciente, ¿sí? Entonces, es esa asignación de importancia lo que le asegura procesamiento. Y eso van a ver que es un punto importante. De hecho, uno de los sesgos típicos en estos pacientes es exagerar la importancia de los pensamientos, ¿sí? Que se parece muchísimo a decirle al paciente, dígame todo aquello que pasa por su mente en este momento. Todo es importante. ¿Se entiende el punto? Si le dicen eso a alguien con TOC, la persona le están diciendo algo muy parecido a la creencia que tendrían que modificar. ¿Se entiende el punto? Entonces, aunque yo se lo diga y suene como chiste, la idea de que nosotros pensamos un montón de cosas que son irrelevantes es importante. Y es una de las razones por la cual el modelo psicoanalítico es tan perjudicial para los pacientes con TOC, ¿sí? El modelo psicoanalítico clásico, digamos, ¿sí? Porque le sugiere a los pacientes que preste atención a sus pensamientos como si estuviera la clave de un proceso no develado y que cualquier cosa sugiere algo importante, sobre todo el hecho de que sea algo muy trivial lo que sugiere algo muy importante es básicamente lo que piensan los pacientes con TOC. ¿Sí? ¿Se entiende el punto? De hecho, yo les comenté cuando hicimos una investigación acá sobre sesgos,
notaba que las personas normales tenían los sesgos acá abajo, puntuaban muy poco. Las personas con TOC puntuaban acá arriba y los estudiantes de psicología puntuaban acá. Sí. Y eso como lo explicás, no es que todos tienen TOC. Sí. Para Salkowski el sesgo principal, esto es discutible, pero para él, digamos que tiene un modelo con muchísima influencia, es la responsabilidad inflada o exagerada. Para Salkowski el punto crucial del TOC es que la forma en la que evalúan la responsabilidad personal en estos pacientes está alterada. ¿Sí? Ahí está la definición, digamos, bueno, en esta imagen no, pero a ver si lo tengo acá y si no se los digo yo de memoria para que lo vean. Acá. Responsabilidad inflada es la creencia de que uno tiene poder que es determinante, o sea, mi poder es el que inclina la balanza para causar o impedir resultados negativos cruciales subjetivos. Por ejemplo, yo tengo poder para impedir que a mi hija la despida. ¿Sí? Por ejemplo, a través de tocar la pirámide. ¿Sí? Estos resultados pueden ser reales, esto es tener consecuencias en el mundo real o en el nivel moral. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver si sigue acá la definición, si no se las explico yo. Responsabilidad inflada quiere decir que yo creo que tengo un poder que resulta crítico para impedir algo. Y en caso de no impedirlo, yo sería tan responsable como la persona que lo causa. ¿Se entiende el punto? Vieron que eso varía mucho, que en Argentina, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, pero si el accidente hubiera ocurrido el fin de semana, hubiera muerto menos gente. Lo cual es cierto, pero se nota que tenés problemas para procesar la responsabilidad. ¿Por qué? Porque si vos sos el responsable de asegurarte que todo esté funcionando, lo que pasa no es independiente de lo que vos haces. Ahora, una cuestión es el error por comisión y otra cosa es el error por omisión. ¿Sí? Si yo omito controlar algo, pero es mi responsabilidad, es un error menor en general, pero no deja de ser un error. Lo que pasa es que los pacientes con TOC, primero que no establecen una diferencia, y en segundo lugar, piensan que pueden controlar cosas que no se pueden controlar, con lo cual las omitan, no las omiten es irrelevante, porque no la van a poder controlar. ¿Se entiende el punto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende el punto? Si nosotros nombramos un ministro de movimiento solar, ¿sí? Le vamos a poder reprochar muchas cosas al ministerio, pero la verdad es que no va a poder hacer mucho con el movimiento del sol. ¿Sí? Nosotros podemos creer que sí, pero la verdad es que mucho no va a poder hacer. ¿Sí? ¿Se entiende el punto? Entonces, una de las fallas lógicas típicas en los pacientes con TOC es que hay responsabilidad moral de omisión en muchas cosas, pero para eso tiene que ser algo que uno pueda controlar en primer lugar. ¿Sí? O que esté definido como que es la responsabilidad de uno. ¿Se entiende el punto? Fíjense que conservar el trabajo de la hija no es la responsabilidad de la madre. ¿Sí? Pero la madre lo ve así. ¿Se entiende el punto? ¿Tiene alguna pregunta sobre eso? Miren que a los pacientes les cuesta entender esto. Una de las cosas que pasa con los pacientes con TOC es que no les resulta tan sencillo verlo. Entonces ahí tienen un sesgo bastante importante. Tienden a confundir entonces omisión con comisión. Vieron que no son los mismos niveles de responsabilidad. Pero además, el punto en el que se pierden es que se están haciendo responsables por algo que escapa a su control. Con lo cual esa responsabilidad es completamente ilusoria, no tiene sentido. Entonces, para insistir, el supuesto básico del modelo es que la obsesión per se no es el problema, sino el significado que se le da a la obsesión. Sí. Supónganse, el pensamiento intrusivo de alguien en el 2001 al 2002, ¿cuál iba a ser el pensamiento intrusivo? Pueden despedir a mi hija. Sí. ¿Se entiende el punto? Miren, yo les cuento una anécdota personal que suelo contar cuando doy esta clase. En el año 95 estaba comiendo con unos amigos, ¿sí? Y esta persona me estaba contando de su empleo y a mí se me cruzó la idea de esta persona la pueden despedir.
¿sí? Pensándolo después me di cuenta porque lo había pensado, pero vieron que eso a veces uno saca deducciones y eso. Esa persona la despidieron 2 o 3 días después de su trabajo. ¿Sí? Ahora, yo puedo pensar que tengo superpoderes, ¿sí? Y si pienso eso, podría empezar a reprocharme el no haber hecho algo para alertarlo o algo por el estilo, ¿sí? O simplemente ver eso como una capacidad de la mente de sacar ciertas conclusiones en un entorno de un montón de despidos. En el 95 hubo una ola de despidos, en el 2001 y 2002 hubo una ola de despidos. Es lógico que la gente esté preocupada por eso. Vieron que la gente se preocupa por las epidemias cuando están. En general, la gente no se preocupa hoy en día mucho por la gripe aviar porque no hay una epidemia acá. En el 2009, cuando estaban todos con la gripe, y yo estaba en el exterior y me mandaban mensajes, yo pensaba que todos habían enloquecido. Esas películas que había algo en el agua, y todos me mandaban unos mensajes que estaban completamente locos con el tema de traer barbijo, traer alcohol. Sí. Bajar con 2 bidones de alcohol, digamos, y decir, no, es cierto, que la epidemia estaba. Sí. Entonces, cuando uno no está, no entiende de qué le están hablando. Entonces, el punto central para Tsiolkovsky, estos pacientes evalúan mal la responsabilidad y todo lo demás que hacen es lógico, pero el problema es que parten de una premisa que está mal. Entonces, es lógico, pero es completamente inútil porque parten de una premisa equivocada. Sí. ¿Vieron esa famosa interpretación de Freud cuando le dice el nombre de las ratas que tienen trastorno obsesivo compulsivo? Si usted se siente culpable de algo no lo ha dicho. Vieron que el paciente tiene un ataque de pánico en ese momento. Sí. Vieron que se lo siguen contando como una gran idea. Bueno, no lo hagan. Sí, no es una gran idea. Es lo peor que pueden hacer con un paciente con TOC. Sí. Entonces, definido técnicamente, los individuos de alto riesgo tienen creencias de responsabilidad particulares que llevan a la tendencia a creer erróneamente que sus actividades mentales son indicadores de responsabilidad personal. Sí. Una de las cosas básicas que les pasa a los TOC es que le dan demasiada importancia a los pensamientos. De hecho, ese es un sesgo. Y en segundo lugar, y en conexión con eso, se sienten muy responsables de sus pensamientos. De hecho, muy gracioso porque cada vez que uno le da un ejemplo de una intrusión que uno tiene o algún amigo te haya comentado, y se lo cuenta un paciente con TOC, te miran con cara de vos y tus amigos son unos degenerados, no te miran con cara de he comprendido algo nuevo, no, sino que extienden la condena a tu persona. Bueno, una vez que se interpreta esto, un pensamiento como responsabilidad personal incrementada, pasan varias cosas. La intrusión se asocia con creciente malestar, ansiedad y depresión. Ese pensamiento que inicialmente era neutro empieza a verse revestido de un cariz emocional específico, negativo. Se vuelven más accesibles, el paciente los recupera mucho más rápido. Hay una creciente atención enfocada a eso, porque acuérdense, la atención siempre va sobre la amenaza, y como acá lo que se considera que esos pensamientos son amenazantes, entonces la atención se va sobre eso, ¿sí? Y se inicia la respuesta de neutralización para escapar o evitar la responsabilidad. Y acá hacen un montón de cosas los pacientes, pueden ejecutar compulsiones, neutralizaciones, pueden pedir reaseguro a los terapeutas o a los familiares para transferir la responsabilidad. No quieren la información, pero si comentan algo y el otro escucha, entonces se vuelve corresponsable. Hay que tener mucho cuidado con no reasegurarlos, no pisar el palito de reasegurarlos frente a la demanda de reaseguro sutil. La evaluación de responsabilidad se puede focalizar sobre la ocurrencia o sobre el contenido. Soy responsable por el contenido y soy responsable porque ocurra. Tsiolkovsky pensaba originariamente, bueno, esto es de hace bastante tiempo, que el sesgo principal era esto. Ha habido bastante debate, se han agregado algunos sesgos, ahora vamos a ver los más importantes.
Entonces, punto importante acá. La responsabilidad del TOC no tiene tanto que ver con ser responsable por tener los pensamientos, aunque eso frecuentemente es el caso. Sobre todo cuando son de contenido moralmente inaceptable. ¿De qué clase de persona soy que tengo estos pensamientos? ¿Sí? Sino más bien con ser responsable de prevenir las consecuencias. En general, responsabilidad inflada tiene más bien que ver con eso, con hacer algo al respecto. Por eso esa cosa de sentirse compelido a actuar, una de las cosas más complicadas para los pacientes TOC es no hacer nada respecto de sus pensamientos. ¿Se entiende el punto? Voy a tomar el único sí que me han dado como una presentación autoritaria. Por eso la neutralización muchas veces son, como dice acá, acciones iniciadas voluntariamente para reducir la responsabilidad percibida, que puede ser manifiesta o puede ser mental. Por eso hay que preguntar a los pacientes en el tratamiento si uno está impidiendo la compulsión, si no está siendo reemplazada por algún tipo de neutralización mental. Orar, ¿sí? Por ejemplo, o repetir alguna palabra o algo. Pero, por ejemplo, un ejercicio que les proponía Salkowski a los pacientes era, bueno, imaginemos que el terapeuta muere, ¿sí? Piense en que yo me muero, ¿sí? Pero yo tuve una paciente que no lo quiso hacer, ¿sí? Escudándose en su catolicismo, me dijo, yo soy católica, no puedo hacer eso, pero fíjense la creencia. ¿Sí? ¿No es interesante? Ahora estamos pidiendo que desee que el terapeuta muera. Le estamos pidiendo solamente que piense que eso ocurre y no lo quieren hacer. Ahí ven un lindo ejemplo de responsabilidad inflada. Si el paciente está dispuesto a hacer el ejercicio o no. Bueno, y lo que dice el modelo cognitivo siempre, cuando las personas implementan la neutralización, eso impide la desconfirmación, ¿no? Lo que es la explicación cognitiva del papel que tienen las compulsiones y neutralización. No sería tanto la reducción del malestar, o no, por lo menos no sería solamente eso, sino que esto impediría desconfirmar la visión sesgada. Otra consecuencia es esto que aparece acá, es el control excesivo de la actividad mental, la idea de que es deseable y posible controlar los pensamientos. Y esto aumenta los problemas porque el intento de control cambia los contenidos del pensamiento consciente. Por ejemplo, esta misma paciente pensaba que le caían cuchillos a la hija y entonces decidía cambiarlos por ositos de peluche. Eran épocas de importaciones baratas, chicos. Después, va a fracasar y probablemente aumente la frecuencia, porque el procesamiento irónico en general se gatilla, ¿no? El procesamiento irónico es en el intento de suprimir un pensamiento, ese pensamiento termina aumentando su frecuencia. ¿Sí? Va a aumentar la saliencia y la accesibilidad de los pensamientos sobre daño y además va a impedir la desconfirmación. Entonces, como se suele decir, uno de los problemas que tienen los pacientes con trastorno de ansiedad es que hacen demasiadas cosas. ¿Sí? Hacen mucho más de lo que es necesario. Acá hay una definición simple del modelo de Salkowski. El TOC es causado por la responsabilidad inflada y mantenido por tratar de controlar las obsesiones excesivamente. Esto es lo que yo les explicaba antes, sesgo de responsabilidad. La persona confunde tener algún grado de influencia con tener el control completo sobre eso. ¿Vieron que yo siempre protesto contra los controles de precio? Es exactamente esto, ¿sí? La gente confunde tener un grado de influencia con tener la posibilidad del control. Las personas celosas les pasa lo mismo. Uno puede influir un poco en el otro, pero controlarlo ni ahí.
Entonces, no hay que confundir influencia con control, y es muy importante en el lenguaje con el paciente. Traten de reservar la palabra control para la significación negativa, y traten de reservar otros verbos como influir, y traten de ser precisos con eso. ¿Sí? Porque no es que hay un control bueno y un control malo. ¿Sí? En realidad, un control es pues, una palabra que vos usás cuando realmente lo podés ejercer. ¿Sí? A ver, yo puedo poner una cosa, qué sé yo, puedo poner el teléfono en el maletín, ¿sí? Y el teléfono me va a obedecer. ¿Sí? Ahora, no puedo tratar los pensamientos como si fueran objetos porque no pasa lo mismo. ¿Sí? Y lo que tienen es el sesgo de omisión, es decir, confunden comisión con omisión. ¿Sí? Entonces, ¿les parece que es tan grave no actuar como decidir actuar? ¿Se acuerdan? Un ejemplo clásico en la obra de Freud, el paciente del hombre de las ratas, creo que es, el que ve que hay una rama, ¿sí?, en el camino, y entonces piensa que tiene que sacar esa rama del camino en el parque porque alguien podría tropezarse, y si él no sacara la rama equivaldría a ser responsable del daño. Fíjense, ahí tienen un buen lindo ejemplo. Primero, el que viene caminando es responsable, ¿sí?, de ver la rama y no llevársela puesta, ¿sí? A ver, que uno puede ser amable y remueva la rama, está bien, pero eso es una cortesía, ¿sí? Salvo que el tipo que viene sea un ciego que decidió caminar por el parque sin el bastón, cosa improbable, ¿sí? Es difícil imaginarse porque el otro, ¿sí?, no detectaría la rama, ¿sí? Pero fíjense que la persona se siente mucho más cómoda sacando la rama que dejándola, cuando en realidad puede venir uno borracho que sale del camino y se lleva puesta la rama porque justamente no está en el camino. El tipo no invoca el camino porque está borracho. Sí. Lo cual les muestra con este ejemplo que yo estoy haciendo por qué no funciona el TOC, porque uno siempre se puede imaginar que alguien se tropieza con la rama. ¿Sí? O cuando yo les hago exámenes multiple choice. ¿Sí? Y les tengo que aclarar siempre que no, las preguntas no tienen ninguna maldad, porque siempre piensan que hay como 5 planes, que hay una primera intención, pero después hay una segunda intención, después una tercera intención. Entonces uno le pregunta cuál es la capital de Argentina y están 1 hora y media sospechando y mirando al docente. Sí. Entonces, tengan eso presente. Ahí viene un ejemplo típico. En realidad, ¿cuál sería la diferencia? Una persona normal puede omitir mover la rama y no sentirse responsable. ¿Sí? Pero para el paciente con TOC se siente mejor mover la rama. ¿Sí? Aquí objetivamente no sabemos si reducimos o no. Ni siquiera sabemos si va a pasar a alguien. Esto es lo que se suele llamar percepciones erróneas de agencia. Y esas cosas típicas. Por ejemplo, no actuar sobre una premonición. Es el ejemplo que yo les di hace un ratito. Como yo tuve la premonición de que a esta persona le iban a despedir y no hice nada al respecto, yo soy responsable de su despido. Ahora voy a explicar, bueno, ya que está, lo explico acá. Rachman particularmente le ha dado importancia a este sesgo, que es el sesgo de fusión pensamiento-acción. ¿Sí? Una característica de los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo es confundir el pensar con el hacer. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Los pacientes creen que hay una equivalencia moral y fáctica entre pensar y hacer. Si yo pienso algo, eso es tan moralmente reprochable como hacerlo. Afortunadamente esto no es así, porque si no las cárceles estarían completamente abarrotadas, porque toda la población tendría que estar presa. ¿Se entiende el punto? Ejemplo clásico, yo les he comentado, una paciente que tiene una bebé y cuando va a cambiar a la hija,
piensa que puede abusar sexualmente de la hija. Entonces a partir de ahí se niega a seguir cambiando a su hija y exige que el padre la cambie. Ella no quiere estar en ningún momento sola con la hija. ¿Sí? Fíjense, se le cruza el pensamiento. Ella cree que ese pensamiento es un indicador muy importante, dice algo muy profundo sobre ella. Lo que está diciendo es: soy un monstruo violador. Eso es lo que se conoce como vertiente moral de la fusión pensamiento-acción. Si yo tengo estos pensamientos, quiere decir que yo en el fondo soy una persona monstruosa. Para combatir ese sesgo se usa la técnica de descentramiento. Tienes muchísimas maneras de combatir eso. Explico la segunda vertiente y te contesto formalmente. La otra vertiente, que es la más común, de hecho, la función pensamiento-acción, la vertiente probabilística. ¿Sí? Que si este pensamiento se repite mucho es porque dice algo profundo de mí. Hay muchas maneras, suponete. Esta paciente, yo les conté que en un momento me cuenta que estaba en la casa de una amiga visitándola, estaba en el balcón y ella tenía el bebé de la amiga en brazos, y que en ese momento se había asustado mucho porque había pensado en tirarlo por el balcón. Entonces yo en ese momento le pregunto, no sé si era la referencia a Michael Jackson, pero sinceramente no sé, pero yo lo que le pregunté en el momento era: pero no era que a vos te gustaba abusar de bebés. Que todo el mundo me mira con cara que es una pregunta inadecuada. Sí. Pero es absolutamente pertinente esa pregunta. ¿Por qué? Primero, esa pregunta te dice un montón de cosas. De lo que te muestra cómo la mente tiende a pensar en aquello que sería inadmisible o probable en ese contexto. Cuando vos tenés un bebé, ¿sí?, al lado de la vía del tren, lo que vas a pensar es que se te va a caer a la vía. Si lo tenés en el balcón, pensás que se te va a caer. Ahora, la paciente no se da cuenta, no integra las dos cosas. ¿Entendés? Yo no conozco a nadie que sea un violador que tire la mercadería, digamos. ¿Entendés? Sí, porque eso es absolutamente incompatible. ¿Sí? Es como un obeso que deja comida, no existe eso. ¿Entendés? Ahora, la pregunta, yo entiendo que puede herir la moral de muchos telespectadores y eso sé yo, pero tienen que pensarlo, que es completamente incongruente. Si una persona fuera un abusador de bebés, el bebé en todo caso tendría que estar generando alguna cuestión de deseo, ¿sí? Pero no puede ser que genere deseo y que por los 5 minutos lo quiera matar sin haber abusado del bebé. No tiene lógica eso, ¿sí? Alguna cosa similar, un paciente que tenía una obsesión por la cual pensaba que era gay, tenía otra obsesión, por ejemplo, tenía miedo de tener conflictos que vinieran mujeres, ¿sí?, de pecho generoso a comprarle al negocio y él quedar posicionado viendo esta imagen, digamos, sin poder evitarlo y tener alguna consecuencia negativa. ¿Sí? Lo cual no es tan probable en Argentina. Y a su vez tenía ideas totalmente intrusivas, digamos, cuando venían los chicos del jardín a jugar a la casa. Yo le decía: mirá, decidiste, porque la gente, vos parecés perverso polimorfo de Freud. La gente tiene una orientación sexual, no tiene 5. Entonces, vos lo que ves ahí, ¿qué es? La persona en realidad lo que teme, esencialmente, es algo que sea como inaceptable en distintos entornos. Entonces, una de las maneras que tenés es eso, mostrando la incongruencia, ¿sí? La otra cuestión clásica que uno pregunta es: ¿por qué no lo ejecutan? Te van a decir porque toman recaudos, etcétera, etcétera. Y esto. La otra cosa que vos podés discutir es que eso es bastante distinto a lo que hace la gente que hace esas cosas. Porque se caracterizan por no tomar ningún recaudo. Viste que los tipos que golpean a las mujeres no es que llaman primero a una organización feminista para preguntarle qué les parece y le pegan después. ¿Sí? No es que lo hablan con los amigos. Estoy ante la duda, no sé si golpear a mi esposa o no golpearla. No, la golpean y después algunos, digamos, ni siquiera cuando están en cana 15 años se dan cuenta de que está mal, o sea, nunca procesan. Entonces, la característica de esa gente es la impulsividad, no el procesamiento. ¿Sí?
El otro punto que yo estaba mostrando ahí es cómo en realidad el sesgo es como muy contextual, ¿sí? Y si realmente tuviera que ver con una inclinación no sería contextual, ¿sí? ¿Se entiende el punto? Si sos mujer y te encontrás con un tipo que te parece absolutamente atractivo, etcétera, etcétera, en el balcón no pensás en tirarlo. Podrían tirarse juntos, pero no, nunca pensás en tirarlo acá, no tiene ningún sentido eso. Entonces, una de las cosas que tratás de hacer es eso, es ver las distintas manifestaciones en el mismo pensamiento del paciente y mostrar la incongruencia, digamos, de eso como común, ¿sí? Sí, por otra posibilidad es cuestionar por qué le tenés que dar ese sentido. Sí. Y si yo suelo contar a este paciente que a la consulta, lo conté la semana pasada, un paciente que dice que ve a un hombre y le parece buen mozo por la calle, ¿sí? Yo le decía, sí, también vino un paciente al consultorio, me pareció buen mozo y yo lo que pensé que el tipo era buen mozo, no que yo era gay. Sí. Entonces, ¿por qué? Y porque en la segunda opción pues, te tenés una tonelada de evidencia en contra, es una idea como bastante complicada de sostener. ¿Se entiende? Después tenés un montón de ejercicios en general con los sesgos. Otra cuestión que vos podés hacer es preocuparse mucho por el tema y vean cómo cambia la frecuencia. En general lo que uno trata de amablemente decirle a los pacientes, ya, a ver, todo bien con que aceptar que sos gay, hay tanta gente que es gay que por qué vos no, un problema que viste, tratar de salir con un hombre y tener sexo, porque hasta ahora venimos muy teóricos, ¿no? Si el tema es que uno está dispuesto a ser convencido, pero a un hecho, no con promesa. Y la segunda pregunta es ¿por qué tanta angustia? Porque en general la gente cuando tiene una orientación sexual no se angustia por eso, puede angustiarse por consecuencias sociales, pero no por... Igual después les voy a mostrar una imagen con ejercicios específicos, así que... El otro punto, las dificultades en la toma de decisiones, esto es característico. Una de las cosas típicas es les cuesta definir cuándo se termina un ritual y la finalización del ritual es muy arbitraria. De hecho, uno de los elementos del protocolo de Edna Foe es modificarle el ritual al paciente, hacer que lo haga de una manera distinta. Y eso de alguna manera es como cambiar un chiste, como que le arruina la gracia. El que vamos a saltar un chiquitín, voy a... Rachman tiene un modelo bastante similar. Esto es lo que yo les mencionaba antes, interpretación errónea de importancia. Se hace una interpretación catastrófica errónea de la significación de esos pensamientos. La interpretación errónea consiste en pensar que es un signo, ese pensamiento, o indicador de algo importante sobre nuestro carácter. ¿Sí? Algo que podría llevar a la persona a consecuencias serias. ¿Sí? Los pacientes con TOC actúan mucho como si no supieran quiénes son, digamos, y piensan que podrían ser como todo lo contrario. Llama mucho la atención, porque lo que yo les comentaba la clase pasada con este paciente que tenía todas estas instrucciones, que me decía que temía ser gay, y yo le decía que tenía que hacer un curso de 2 años más o menos para ser gay y todo eso. Y es muy gracioso en el sentido de que exageran tanto con el desconocimiento de su ser, ¿sí? Que pueden sostener creencias que uno dice son muy difícil de conciliar con quien sos. ¿Se entiende el punto? Sí. O vieron que esta cosa que dice Freud, que los grandes santos siempre se han pensado grados pecadores, eso es típico del trastorno obsesivo compulsivo. La persona, digamos, que tiene una conducta extremadamente pía y que sin embargo en el fondo sospecha que es un pecador tremendo. Para Bachman hay 5 dimensiones: la importancia, la personalización, la significación de este pensamiento es personal, dice algo profundo sobre mí. ¿Sí? Tiene que ser egodistónica, tiene que haber consecuencias potenciales y serias. ¿Consecuencias? Potenciales, algo tiene que poder pasar, y serias. ¿Sí? Por ejemplo, abusar del bebé, matar al bebé. A ver, abusar de un bebé es una cosa terrible. Lo que pasa es que
abusar de los niños tiene unas consecuencias tremendas, pero lo que digo, y de hecho esta persona había sido abusada, con lo cual lo tenía bien en claro, pero digo, eso no tiene absolutamente nada que ver con pensarlo. ¿Sí? A propósito, una pregunta. Una persona que sufrió abuso, ¿sí? Y que después tiene como estos pensamientos, digamos, porque yo tenía un hombre de 40 años que había sido en su infancia, ¿sí? Un chico abusado por dos hermanas mucho mayores que él, y algo con la mano. Después tenía pensamiento y cuando él viene con la consulta me dice que él había sido diagnosticado por un TOC, ¿sí? La pregunta es, digamos, la diferencia entre un estrés postraumático de una situación de abuso, con los flashbacks y las imágenes recurrentes y demás, y el TOC, digamos, ¿se puede tornar uno en un TOC? No tiene nada que ver una cosa con la otra, es decir, a ver, si vos fuiste víctima de abuso, sobre todo en forma repetida, es probable que tengas este estrés postraumático crónico y que inclusive en la sesión, si vos le empezás a preguntar al paciente sobre eso, vos veas cómo el paciente tiene una angustia tremenda, se siente horrible, etcétera, etcétera. A ver, no tiene nada que ver con el TOC. De hecho, la inmensa mayoría de la gente... diagnosticado, pero yo no lo No, veía. está bien. Pero digo, la presentación clínica no tiene nada que ver. El TOC es otra cosa. ¿Sí? Que el paciente, por ejemplo, piense que sobre la base de haber sido abusado, él entonces, si no se controla, puede abusar de todo el mundo. Eso no tiene nada que ver con la experiencia de haber sido víctima de abuso, ¿no? De hecho, te diría que es bastante improbable, porque si vos has sido víctima de un daño, es bastante más probable que seas empático con la persona que sería víctima del daño que vos infligirías, digamos. ¿Sí? Pero el temor y el pensamiento recurrente y demás. Yo en realidad, digamos, fue una consulta un tiempo y él me comentó esto que había sido diagnosticado por TOC. Yo no lo veía así, pero pregunto porque me dijo que eso había sido cuando tenía 18, 19 años, que estaba con todo este tema mucho más... No, lo que puede haber pasado es que alguien le haya dicho, o no sé, viste alguna cosa como que el hecho de haber sido víctima de abuso aumentaba la probabilidad de que él abusara, o que él creyera eso. ¿Sí? Pero la realidad no es así, no hay relación entre las dos cosas. ¿Sí? De hecho, además, mirá, en general la gente que comete abuso son personas más bien impulsivas. El perfil de la gente que hace esas cosas es gente muy impulsiva, muy reflexiva. Lo último que vas a encontrarlos es pensando. ¿Sí? No, este tipo además era muy introvertido, no era muy reflexivo, muy así. Por eso, sí, viste, en general, para ser violador y abusador, ser muy reflexivo es un obstáculo. ¿Sí? Bueno, pero no que fue de ese abusador, sino la posibilidad de preguntarlo del TOC, no del que sea abusador. El abuso no es parte del mecanismo de desarrollo del TOC. Eso no es así. Los tipos de incidentes críticos que se relacionan con el TOC es más bien que vos en la infancia, yo tenía una paciente que jugando, ella dice que era medio bestia de chica, y jugando con una amiga, ¿sí? Haciendo tomas, titanes en el ring y todo eso, la dio vuelta a la amiga se golpeó la cabeza y quedó inconsciente un rato. ¿Sí? Entonces, después se gatilló un toque en el incidente de manejar con el auto y tocar una bicicleta que se cayó, yo les mencioné ya el caso. Ahí ves el incidente crítico infantil y la idea de yo puedo hacer algo repentinamente que tenga consecuencias serias, tiene este antecedente histórico. Sí. O como te diría el increíble Hulk, ¿viste? No soy yo cuando me enojo, no me enojen porque las consecuencias no son controlables. Sí, sencillo. Ahora, los pacientes con TOC son cualquier cosa menos el increíble Hulk. Justamente lo que tienen es un exceso de control. Sí. Sí, que condice con la persona que yo estoy mencionando. Por eso lo que preguntaba es, en un punto, sí, como consecuencia de un estrés postraumático proveniente de un abuso sexual reiterado e intrafamiliar, una persona puede desarrollar un TOC, digamos. No, porque los mecanismos no tienen nada que ver. Porque, a ver, ¿qué elemento del abuso te haría pensar, de desarrollar estas teorías acerca del pensamiento?
Yo te explico el contexto, si querés, contexto para que te quede más claro qué contexto. Si vos sos religioso, particularmente la religión judío-ortodoxa tiene un montón de componentes que llevan a personas sensibles, vulnerables, a sacar conclusiones que claramente no son las de la mayoría, porque la mayoría de los pacientes judíos, digamos, de las personas judío-ortodoxas no tienen trastorno obsesivo compulsivo. Pero es muy probable que si vos tenés vulnerabilidad para ese lado, lo que te enseñan de religión en tu casa, digamos, puede ser que sea parte del elemento. Viste que vos podés pecar de pensamiento. Ahora, pecar de pensamiento en todo caso cuando vos usas el pensamiento deliberadamente para representarte una acción pecaminosa, no cuando se te ocurre eso en automático. ¿Se entiende el punto? Si vos te entregás directamente a pensamiento de cómo vas a asesinar a una persona, si la vas a freír primero, si la vas a hacer, digamos, como hizo Hitler con la gente que se le levantó en contra, quiso filmar los asesinatos cuando los ajusticiaban, porque quería ver cuando los mataban, bueno, eso claramente tendría un componente moral, ¿sí? Eso no es automático. Ahora, acuérdense, el modelo cognitivo-conductual dice que estas cosas se desarrollan por mecanismos muy específicos, entonces un trastorno no puede dar lugar al otro, ¿sí? Un punto importante, esto ya lo hemos visto, digamos, pero otro punto importante, las sensaciones internas de ansiedad pueden ser interpretadas como indicadores de que uno está perdiendo el control, ¿sí? O por ejemplo, y esto es muy común en un país tan permeado por el psicoanálisis como el nuestro, si esto me pone nervioso, por algo es, ¿sí? Si pienso que soy gay, entonces me pone nervioso, si yo no fuera gay, esto tendría que resultarme completamente indiferente, pero me pone nervioso, ¿sí? Y fíjense que el paciente hace esa interpretación para un lado que le conviene, digamos, pero no hace la interpretación siguiendo esa línea. Uno podría decir sí, y además de ponerte nervioso, tendría que ponerte cachondo cuando ves un hombre, que es lo que no te sale ni un poquito, ¿sí? ¿Se entiende el punto? Y una de las cosas típicas que hacen es que confunden la ansiedad con la activación sexual, ¿sí? ¿Se entiende ese punto? Pero toman la misma respuesta emocional como una prueba de que algo pasa. Yendo a lo que vos me preguntabas, acá hay ciertas vías hipotéticas. El perfeccionismo moral sería una vía hipotética de desarrollo del trastorno obsesivo compulsivo. Es obvio que esto se va a dar mucho más en familias que tengan altos estándares morales que en familias de gente. Sí. Vieron que es poco común entre los políticos escuchar que haya casos de TOC. Creencias y sesgos cognitivos preexistentes. Las teorías acerca de cómo se usa la mente, acerca de cómo funciona la mente, son muy importantes. Es muy común que estos pacientes sean hijos de alguien con TOC. ¿Sí? Como vieron que ese ejemplo que yo siempre les cuento, la madre que se despide de la hija y le dice solamente pensamientos positivos, eso es como, la madre le está diciendo a la hija que es posible cambiar el contenido de los pensamientos y tener los pensamientos que uno elige. ¿Sí? Así que, dado que eso es así, hoy a la noche elijan con qué quieren soñar, porque miren que es muy similar. Depresión. Una de las cosas, hay una asociación muy fuerte entre el ánimo negativo y el trastorno obsesivo compulsivo, y las personas bajo ánimo negativo tienden a creer mucho más en estas formas de pensar, y sensibilidad a la ansiedad o proclividad a la ansiedad, que es más inespecífica.
David Clark, el David Clark canadiense, le agrega un bucle a esto y habla de los problemas del control. Un segundito, bueno, antes de ir a eso, algunos comentarios sobre la comprobación compulsiva. La comprobación compulsiva continúa indefinidamente porque el sesgo con el que está asociado, típicamente la intolerancia a la incertidumbre. Los pacientes siempre piensan que hay un pequeño resquicio de incertidumbre, tratan de eliminarlo y no lo van a lograr nunca, ¿sí? La otra cosa que les pasa es que están tan ansiosos cuando hacen la comprobación que tampoco la recuerdan bien. Y les cuesta mucho diferenciar. Vieron que subjetivamente cuando uno se olvidó de algo importante, ¿sí? Esto creo que lo hablamos la clase pasada, no es igual a cuando uno tiene cierta duda de haberse olvidado algo importante. ¿Sí? Entonces tiene muchas dificultades para diferenciar eso, ¿sí? Entonces tienen poco control, tienen poca confianza en el control que hicieron de cosas importantes como cerrar el gas y todo eso, y cuando se alejan de la casa se ponen ansiosos, entonces vuelven a comprobarlo. Y fíjense que esto siempre tiene que ver con la responsabilidad personal. Por eso el TOC siempre se va a tender a instalar en circunstancias donde se incremente la responsabilidad. Cuando uno se va a vivir solo, cuando uno tiene un hijo, ¿sí? O cuando a uno le dan un trabajo de responsabilidad, como el que tienen, por ejemplo, los médicos que hacen anatomía patológica. ¿Sí? Si yo tengo que decidir si el tejido es canceroso o no, toda la conducta clínica posterior depende de mi evaluación. Es un trabajo de mucha responsabilidad. Yo tengo que trabajar con un paciente con riesgo suicida. Yo puedo sentir que es mi responsabilidad que el paciente siga vivo. Y entonces lo típico es una comprobación sola nunca es suficiente. Bueno, hay un grupo de trabajo sobre las cogniciones, un grupo de trabajo acerca de cuáles son los sesgos cognitivos. En la última reunión en Australia incluyeron un par de sesgos a la lista, ¿sí? Bueno, estos son los que planteó en 97 este grupo. Responsabilidad inflada, que ya lo comentamos. Importancia excesiva de los pensamientos. La mera presencia de un pensamiento indica que es importante, la repetición indica que es importante, la carga de emoción que tiene el pensamiento indica que es importante. Sobreestimación del peligro están todos los trastornos de ansiedad, ¿sí? No es específico del TOC. La tendencia a pensar que las cosas son más graves de lo que son y la tendencia a pensar que la probabilidad de esas cosas, de esos eventos es mayor. Importancia de controlar los pensamientos. Esto sí es bien típico del TOC. Lo que yo les comentaba antes. Controlar los pensamientos no solamente es posible, sino que además es deseable. ¿Sí? Intolerancia a la incertidumbre. Creencias acerca de la necesidad de estar seguro cuando algo es muy importante. Uno tiene que estar completamente seguro. ¿Qué pasa cuando uno intenta estar completamente seguro? Uno termina estando más inseguro que antes. ¿Sí? Eso se estanca. Sí. Lo que pasa es que los autores tienden a señalar el TAG como que más característico del TAG y más la responsabilidad inflada como característico del TOC. Pero esto es una de las típicas cosas que te llevan al enfoque transdiagnóstico, que en realidad los mecanismos están presentes en distintos trastornos, pero es muy importante clínicamente, porque si el mecanismo principal es intolerancia a la incertidumbre, entonces tenés que poner un fuerte componente de tolerancia a la incertidumbre. Y una de las cosas típicas es esto, de que el control no se correlaciona con el evento, con que ocurre el evento o no.
¿sí? Y que preocuparte no te sirve para predecir nada. Y la dificultad para desenvolverse en una situación ambigua. Los pacientes TOC, como los TAC, detestan la ambigüedad. Entonces, ¿cuáles son los temas típicos en los que se ponen locos? Las emociones. Uno de los temas típicos es, ¿estoy enamorado de ella o no? Ese a mí me da mucha ternura. No es tan frecuente, pero los tipos empiezan con, ¿la quiero o no la quiero? Porque si no la quiero perfectamente, pues no puedo casarme. Y vieron que si uno empieza a observar las relaciones, ya sin mirarlas mucho uno tiene dudas. Imagínense si uno la empieza a mirar con lupa. Sí. Quiero que además a la persona que uno ama más locamente, uno la asesinaría con cierta frecuencia. ¿Sí? Justamente porque uno tiende a convivir con las personas que aman locamente. La mejor manera de llevarse muy bien es que cada uno esté en un continente distinto. Pero entonces, ese tipo de cosas los pacientes TOC los vuelve locos porque justamente están esperando sentir, y lo que no se dan cuenta es que la perspectiva que están tomando es imposible sentir. ¿Se entiende el punto? ¿Sí? Entonces, tienen esta teoría que es muy común en la psicología vulgar, esto de que si vos realmente sentís, eso te lleva puesto. Bueno, primero, si sos TOC, nunca sentís así. Es decir, si de por sí tenés una personalidad y tenés un nivel de experiencia emocional que no es el de un border. ¿Sí? Entonces vos nunca vas a hacer la catarata del Iguazú. Vas a hacer el agua corriente de Quilmes, Berazategui, una presión modesta. O sea, el problema es cuando la gente quiere estar segura, quiere tener la catarata del Iguazú, pero vos sos una canillita, vos nunca fuiste a ninguna catarata. Sí. Entonces, cuando empiezan con eso, claro, todo le genera una enorme incertidumbre. Sí. Las otras cosas típicas, vean esas situaciones que son como completamente ambiguas, de que toma una decisión con las cosas típicas de Argentina. Sí. En la Argentina te dicen que pagues los impuestos porque después te van a castigar, pero cada 5 años hay un blanqueo. A que te dicen que te sumes para que no te castiguen. Sí. Hasta el próximo blanqueo, sí, en el que van a cambiar la regla todo el tiempo. Sí. Entonces, lo que te queda claro en la Argentina es que vas a tener un juego del gato y el ratón entre el Estado y el sector privado, en el cual vas a ir perdiendo, ganando según el momento. Sí. Y como dice Lord Keynes, en el largo plazo todos estamos muertos, o sea que en algún momento se va a terminar, pero en este país certidumbre no tenés nunca. Entonces, todo lo que sean circunstancias así les cuesta mucho. ¿Por qué la relación con la ansiedad por la salud? Yo se los comentaba en la clase pasada. Porque la salud no se puede demostrar, la salud es ambigua. La salud es una cosa que uno asume, pero uno no puede demostrar la salud. Uno puede demostrar la enfermedad, pero no la salud. Sí. Es posible que una de las expectativas también sea, hablando de estar enamorado, no solamente la ilusión de controlar pensamientos, sino la ilusión, pues también es importante la ilusión de sentirlo. Lo que pasa, hay varias cosas ahí, para contarlo brevemente. Primero, el perfeccionismo. Es decir, cualquier estado emocional que no sea el ideal, ¿sí?, va a ser amenazante. Te cuento un ejemplo que creo que ya se los conté, pero brevemente para que lo recuerden. Paciente de 28 años, 30 años, hace muchos años lo vi, hombre joven que había salido 6 años con una mujer, se había peleado con esta chica, había empezado a salir hacía un tiempo con una mujer con la que se llevaban fantástico, ¿sí?, y él se iba a casar. Chico muy católico, había tomado la decisión de casarse, lo habían hablado, etcétera, etcétera, y él empezó a tener mucha ansiedad porque cuando salía con esta mujer se acordaba de la exnovia. ¿Sí? Entonces, él, confiando en la salud argentina, había ido a consultar a una psicóloga y la psicóloga le dijo, mira, si cuando vos salís con tu nueva novia te acordás de la anterior, por algo será. Es una frase muy inteligente porque es imposible estar equivocado cuando decís eso. Todo debe ser por algo. ¿Sí? En general se considera que uno es inteligente o sabio cuando sabe qué, no simplemente por mencionar el hecho de que todo debe tener alguna causa. ¿Sí? Ahora bien, esa intervención lo puso 10 veces más nervioso. ¿Sí? Entonces, ahí fíjate, una cosa interesante. Primero mira el modelo de la psicóloga. ¿Sí?
Mirá lo que piensa la psicóloga, que ese proceso mental indica algo profundo, ¿sí? Olvidándose varias cosas. Primero que era una mujer y no un hombre, o sea, ella nunca salió con una mujer, ¿sí? Así que no sé de dónde saca tanta seguridad de lo que piensan los hombres, digamos, y eso, pero ese es un detalle que no nota la psicóloga. Segundo lugar, a ver, a mí se me ocurren muchísimas explicaciones al respecto. Yo le decía, de hecho, a mi paciente, mira, si vos saliste 6 años con una mujer, lo raro sería que no te acordaras. Sí. Vos pensás en un hombre obsesivo compulsivo, seguro que iba a los mismos lugares con la segunda que con la primera. Sí. ¿Sí? Primero, porque con esos estándares morales seguro que no tiene nada que ocultar, con lo cual no es que tiene que ir a un lugar con barba, al otro con anteojos oscuros, al otro con otro documento y eso, ¿sí? Este tiene la vida completamente en blanco, con lo cual puede ir a los mismos lugares sin problema. ¿Sí? En segundo lugar, si ya encontraste un lugar, ¿por qué innovar si así estamos bien? Que es la filosofía clásica de la gente que tiene todo. Entonces, si vos vas al mismo lugar y estás haciendo básicamente lo mismo que salir con una mujer, sería raro que no te acordaras, digamos, de eso. ¿Sí? Mirá que en general cuando ustedes vienen acá se acuerdan de otras materias, a pesar de que no las estamos mencionando. Y nadie dice por qué me acuerdo. Bueno, que de hecho yo me baso en eso para darles clases. ¿Sí? La segunda cuestión es por qué eso debería tener un significado amenazante. ¿Sí? Y la cuestión era típica, porque él me decía, significa esto que quizás entonces yo no la quiero tanto, y está eso de que donde hubo fuego, cenizas quedan. Primero a mí me hubiera gustado ver la intensidad del fuego. Porque la sensación era que eso era una hornalla. ¿Sí? No era altos hornos Apla, ni nada por el estilo, digamos. ¿Sí? Entonces, la primera cuestión es esta interpretación, esto dice algo muy profundo y muy importante. Porque yo soy católico, no quiero casarme y después tener que divorciarme, ¿se entiende el punto? Consecuencias negativas que dependen de mi responsabilidad. Ahora, fíjate cómo la intervención de la psicóloga, una frasecita, produjo un agravamiento importante, ¿no? Es decir, vos puedes naturalizar eso, ¿cuál es el problema que te acuerdes? ¿Sí? Y ahí aparece el tema del perfeccionismo. Si el amor es perfecto, yo debería olvidar a todas las otras mujeres. Es una definición completamente insensata de cómo funciona la mente humana. Entonces, hay otra cosa que la gente no se da cuenta, que si vos salís con esta mujer es porque vino después de la otra, entonces no puedes cambiar la secuencia. Una de las razones por la cual la infancia es importante es porque viene primero. ¿Sí? Si uno primero viviera la adultez, lo importante sería la adultez. Lo que pasa es que lo primero viene la infancia. ¿Sí? Entonces, ¿te acordás de la primera porque vino primero? ¿Sí? ¿Se entiende el punto? Y en general, viste que los problemas en las relaciones tienen más bien que ver con la tercera que con la primera. Porque la vida va para adelante. No sé si eso te contesta, digamos, si eso, pero en general tiene que ver con expectativas muy perfeccionistas sobre las relaciones. Miran mal, porque miran la emoción y lo que no se dan cuenta es que en ese momento están usando la mente científica. Vos estás observando como un científico, por lo tanto, la intensidad emocional no es la misma. ¿Entiende el punto? El de perfeccionismo ha sido discutido, no todo el mundo está de acuerdo, digamos, y eso. Pero creencias típicas, la tendencia a creer que hay una solución perfecta a cada problema y que la tenés que encontrar, que se puede hacer algo perfectamente y que los errores van a tener consecuencias serias y que los errores son algo que se debe evitar y que son reprochables. Encima, viste, la Iglesia Católica que te dice que el matrimonio no debe ser tomado a la ligera. Pero vean que la Iglesia Católica es muy simpática porque te deja casarte rápidamente, pero después le dice al Estado que te haga esperar 3 años para divorciarte. Pero el matrimonio no debe ser tomado a la ligera. Si vos decís que te querés casar, te casan instantáneamente. Te decís que quieren divorciar, te dicen que no. Entonces, para una persona sensible, eso puede ser un indicador. Eso yo se lo señalo específicamente, porque si realmente fuera la religión, que es el planteo de Freud, todo el mundo tendría que tener problemas. Y la inmensa mayoría de la gente no lo tiene. Entonces, lo que pasa es que individuos vulnerables, cuando leen esas reglas, se tienden a sesgar para el lado que la leen. ¿Se entiende el punto? Sí. Entonces,
Cuando te dicen, el matrimonio debe ser tomado a la ligera, eso es gracioso, porque la regla está hecha para los impulsivos, no está hecha para los TOC, pero los únicos que leen los manuales son los TOC. Entonces, el problema con la gente obsesiva que lee todas las recomendaciones que están hechas para los impulsivos. Entonces piensan que las normas son muchísimo más exigentes de lo que en realidad son. ¿Se entiende el punto? El otro día me reía con mi hija porque tenía que hacer una dieta, una cosa, qué sé yo, no sé qué. Yo le decía, mira, esas instrucciones que te dieron en realidad tiene que estar recontra exagerada, porque como la gente no cumple nada, vos le tenés que decir nunca coma, hizo tal cosa, porque sabés que igual se va a comer. Entonces, para que coma la mitad, más o menos negociar. Entonces, tengan eso presente, porque, primero, si atienden a un paciente TOC religioso, hay que hacer algunas adaptaciones al tratamiento, ¿sí? Lo tienen que tener en cuenta y no cuestionen las creencias religiosas, porque eso no es nuestro trabajo. Y además no son el problema. El problema, me reí una vez con un paciente judío ortodoxo que él quería hacer acá el tefilim exactamente en la mitad de la cabeza, y yo le decía, bueno, qué sé yo, es la mitad más o menos. Si Dios quisiera que eso fuera precisamente la mitad, la gente nacería con una rayita ahí, no puede ponerlo al lugar que corresponde. Siempre me río con los tocos y le digo, Dios no es un burócrata. Tipo, no está pendiente, digamos, de ese tipo. Además, la gente tendría la cabeza toda derechita, tendría una serie de cuestiones si realmente fuera tan extremadamente importante. ¿Sí? Pero ahí vos ves el ejemplo clásico. La ejecución de un ritual, en vez de ser tomado en un sentido simbólico, el compromiso con esto y lo otro es tomado de una manera absolutamente literal. Por ejemplo, esta persona, vieron que el Shabbat empieza cuando sale la primera estrella, pero el problema es que ese horario está definido en un punto cardinal. Entonces me decía, bueno, eso está definido en la costanera y yo vivo mucho más hacia el centro de la ciudad, entonces tengo que saber exactamente en qué momento empieza el Shabbat. Y voy a decir, bueno, pero digamos, Dios no es que esperaba que todo el mundo tuviera un reloj atómico, ¿sí?, para saber con qué fracción exactamente empezaba el Shabbat. Es evidente que es la norma. Pero ustedes ven cómo lo interpreta el paciente TOC. ¿Sí? La norma es literal, es inflexible y cualquier error va a tener una consecuencia seria. ¿Sí? Y por el otro lado está lleno de gente que no es religiosa y tiene TOC de todos modos, por lo cual es evidente que es independiente, pero hay una relación. Entonces, algunas cosas típicas, digamos, importancia exagerada del control mental, estar hipervigilante ante cierto tipo de evento mental, las consecuencias morales de no controlar las ideas, ¿sí?, las consecuencias psicológicas y conductuales de no ocuparse del control de los pensamientos y la eficiencia del control mental, ¿no? Uno puede suprimir una idea por completo, lo cual es falso. El agregado de Clark, y me voy a poner en el tratamiento directamente para que tengamos tiempo para eso. Las personas con TOC no solo interpretan mal la intrusión, sino que además realizan una evaluación errónea de sus esfuerzos por lograr el control mental. ¿Qué quiere decir esto? Que al fracasar en el control, le dan a eso una significación profunda. En vez de decir, bueno, el control es imposible, ven eso como una señal muy amenazante de que esto efectivamente es un enemigo importante y profundo al que es difícil domeñar. Ejemplo clásico, este paciente, uno de mis pacientes que pensaba que era gay, sí, me decía yo, ¿por qué pienso todo el tiempo en esto? El hecho de que piense todo el tiempo, algo significa, ¿se entiende el punto? Entonces, primero el paciente pensaba esto de tal vez me atraigan los hombres y eso inmediatamente lo veía como una señal importante. Y después, como pensaba todo el tiempo, como resultado de los intentos de supresión, interpretaba esa frecuencia como diciendo acá hay algo más profundo. De hecho es el paciente que yo siempre menciono que yo trataba de explicarle, digo, mira, cada vez que vos venís acá yo me acuerdo del Papa cuando era Karol Wojtyła, porque te llamás Juan Pablo y yo sospecho que vos naciste en una familia católica el año que fue elegido Papa. Entonces le dice, sí, efectivamente fue así. Bueno, si te llamara Juan Manuel me acordaría de Rosa, si te llamara Juan Domingo me acordaría de Perón. Los pacientes cuando vienen con este de por qué pienso en esto, una razón por la cual uno piensa en algo muchas veces son triviales. Sí.
¿Se entiende el punto? Entonces, primero los pacientes piensan, ¿por qué pienso en esto? Y se imaginan que va a tener una respuesta como para llenar manuales de metafísica, cuando en realidad las explicaciones en general son muy triviales. ¿Sí? Bueno. Lo que dice Clark entonces es, tenemos que trabajar sobre la evaluación de la idea y también tenemos que trabajar sobre la significación que le dan al fracaso en el control. Mira, fracasar porque nadie tiene éxito en eso, fracasar porque esa es la consecuencia inexorable de eso. Y siguiendo la línea de la terapia metacognitiva, para cerrar un poquito este tema, creo que la terapia del modelo metacognitivo de Wells dice que en realidad lo más interesante, lo más importante para la psicopatología no está tanto en el nivel cognitivo, sino en el nivel del control de la cognición. Eso del toque es bastante cierto, la verdad que lo más interesante está en las estrategias de monitoreo y no tanto en la obsesión, ¿sí? Y vieron que en el modelo de Clark habla de metacreencias positivas y negativas, esto lo vimos en el TAG, ¿sí? Preocuparse es útil, preocuparse me va a causar consecuencias físicas, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos típicos del TOC. Los pensamientos violentos espontáneos son la expresión de deseos o impulsos inconscientes o prueba de maldad intrínseca, ¿sí? Lo primero puede ser el resultado de la intervención de un psicoanalista o simplemente la vulgata psicoanalítica, y lo segundo, alguna interpretación o vulgata religiosa o algún texto supuestamente religioso. ¿Se entiende el punto? En realidad, vieron que además si uno se pone el psicoanalista en serio con el modelo estrictamente freudiano, los pacientes no cumplen el modelo freudiano, porque los pacientes asumen que no hay censura. Asumen que lo que aparece en su idea es el impulso inconsciente sin ningún tipo de censura, y eso no es el modelo freudiano. Entonces lo que tienen es como una vulgata psicoanalítica en la cabeza, no estrictamente un modelo psicoanalítico. Los pensamientos intrusivos reflejan el verdadero estado emocional de la persona, por lo que debe prestárseles atención. Y acá está el punto, un poquito de lo que vos me preguntabas antes. Muchas veces no creen en sus propias emociones, ¿entendés? O piensan que deberían tener otras. ¿Sí? Tienen teorías acerca de lo que deberían sentir. Los pensamientos intrusivos son reflejos de creatividad e inspiración. Sería un ejemplo de una metacreencia positiva. Normalmente no es el caso. Pero vieron que eso es típico de los artistas. ¿Sí? La gente quiere escribir una canción, un poema o algo, está rogando que venga un pensamiento intrusivo y se le ocurra algo. ¿Sí? Sobre todo cuando viene un cierre. Excepto como algunos caricaturistas argentinos que van y se copian de otros. Pero... Bueno. Eduardo, ¿qué pasa en países que no tendrían una influencia psicoanalítica importante como ese? No, eso se da porque primero la cultura psicoanalítica es mundial. Lo que pasa es que hay, a ver, si vos vivís en un país que tiene algún factor cultural por el cual estas creencias pueden ser más frecuentes, va a ser más probable que esté. Sí. Como decía David Clark, que en Jerusalén estamos en la capital mundial del TOC. Entonces, porque bueno, hay ciertas cosas específicas, bastante específicas dentro del judaísmo, que puede dar lugar, digamos, a cierto tipo de interpretaciones, que la inmensa mayoría. De hecho, una de las intervenciones, bueno, haga lo que hace el religioso al lado suyo y no joda lo más. Sí, mira el resto de la gente del templo, alguien está haciendo eso, pero no lo haga más. Entonces, sí. Básicamente el razonamiento es eso. Es perfectamente posible ser religioso y no ser todo. Es un poco la cosa. Ahora, sí puedes tener eventos y cosas que frente a una mente, digamos, sesgada, aumente la probabilidad de que el sesgo se refuerce. ¿Sí? Las cosas típicas que te pueden pasar, ¿viste? ¿Qué sé yo? Que te olvides de algo, eso digas, mirá lo que hubiera pasado, sí, uy, mirá, sí. Esas cosas triviales que normalmente no pasan, ¿no? Sí.
son interpretadas como muy importantes y eso se maneja con eso. Pero esto no es que particularmente en la Argentina pase eso. Lo que pasa es que en general muchas veces cuando consultan, fíjate que esta chica tampoco es la psicóloga que la atiende, tampoco es que hace una intervención psicoanalítica muy profunda. Dice un lugar común, por algo será, ¿entendés? Eso tampoco es el psicoanálisis. Lo que pasa es que está lleno de gente que dice esas cosas, ¿sí? Que no tienen una gran sofisticación de pensamientos psicoanalíticos, ¿entiendes? Y como eso ha permeado mucho la cultura, es común que la gente te diga estas cosas, qué sé yo. Mira que te cuentan los sueños, por ejemplo. Ayer soñé, viste, que la pava hervía. Me alegro mucho. ¿Qué significa? Y ahí tenés varias, por el significante, que eso es un pavote, más por el contenido, algo escapa de ti. Entonces, bueno, componentes terapéuticos. Explicación del modelo de evaluación. Es muy importante transmitirles a los pacientes esta cuestión de que es la evaluación de la obsesión el problema de la intrusión y no la intrusión en sí. Tenemos que ayudar al paciente a identificar las obsesiones, cómo los pensamientos intrusivos no deseados se convierten en obsesiones y ayudarlos a diferenciarlos de la interpretación. Eso es una tarea sutil, no es tan sencillita, ¿sí? Requiere cierta abstracción. Es como cuando trabajamos con hechos y con interpretaciones. Cuando yo permanezco indiferente o me río o trato, digamos, de irreverentemente esos pensamientos, una de las cosas que estoy haciendo es transmitir emocionalmente discordancia con la importancia que el paciente le atribuye. ¿Sí? Con mis pacientes antisociales en general pasa lo contrario, que ellos se quejan de que yo soy demasiado estricto, ¿sí?, a la hora de caracterizar su comportamiento, porque para mí hay mucha diferencia entre el pensamiento y la conducta. Yo siempre cuento que tenía uno que yo iba diciendo los nombres de la figura jurídica de todos los delitos que iba cometiendo a medida que iba pasando el relato, y me decía, bueno, Eduardo, sos muy estricto. Ahí ves la diferencia entre un antisocialón, digamos, y un TOC. ¿Sí? El TOC tiene terror de cometer cosas que solo están en su mente y este no tiene la más mínima preocupación por cosas que están en su legajo. Entonces, el punto importante entonces es que el paciente pueda discriminar la intrusión, ¿sí?, de la forma en la que eso se evalúa. Las estrategias de reestructuración cognitiva no se centran sobre los contenidos, se centran sobre las evaluaciones. Por ejemplo, una estrategia irreverente es decir, ¿qué importa eso, digamos? ¿Qué importancia tiene? Evaluaciones alternativas de las obsesiones. Fíjense que yo les di un ejemplo muy simple. Bueno, yo pensé que el paciente era buen mozo, no que yo era gay. Eso es una forma alternativa de interpretarlo. Puedes hacer una interpretación más adaptativa y menos ansiógena. Por ejemplo, pensar en el abuso de una nena que está, digamos, cambiando, y en realidad es bastante lógico por el contexto, de la misma manera que el contexto del balcón te hace pensar en tirar un chico, la estación de subte, tirarlo a las vías, etcétera, etcétera. Rol de los rituales compulsivos. Bueno, el componente de exposición y prevención de la respuesta en este protocolo, que es, digamos,
explicamos por qué no hay que ejecutar las compulsiones y hay que asegurarse de prevenir la respuesta compulsiva por un periodo de 2 horas, esto lo vimos en la clase pasada. Y experimentos conductuales para que vean concretamente qué pasa si uno hace esas cosas. Vieron que yo siempre comento el ejemplo clásico de elijan un estímulo neutro, ¿sí? Y yo suelo elegir los picaportes de las puertas, las manijas de las ventanas y las manijas de las puertas de los autos y denle instrucciones al paciente de por horas, 2 o 3 horas, hacer todos los esfuerzos necesarios para no prestarles atención, no verlos, ¿sí? Esos pacientes, los pacientes cuando vuelven te dicen, me acuerdo de uno que era muy divertido, me decía, están por todas partes. ¿Sí? Claro, la primera cuestión es que uno ve cómo aumenta la saliencia de eso que uno se supone que no tiene que ver. Porque el ejercicio que uno tiene que hacer es empezar a pensar dónde hay ventanas, dónde hay puertas para no verlas. ¿Sí? En segundo lugar, se siente una sensación incómoda de cierta pérdida de control. ¿Sí? Se siente una sensación muy incómoda de pérdida de espontaneidad, porque uno ya no se puede desplazar tranquilamente y uno tiene que empezar a monitorear puertas y ventanas. ¿Sí? Modificación de las creencias metacognitivas y referentes al self. Bueno, respecto al self es esto de conócete a ti mismo. A veces yo te lo digo irreverentemente. Bueno, la intervención con este paciente era una forma irreverente de decir, bueno, a ver. Hace poquito trabajé con un paciente y le dije, bueno, yo en realidad soy basquetbolista de la NBA. El paciente estuvo riéndose 8 minutos más o menos. Yo le decía, bueno, está bien, a mí me produce un impacto similar cuando vos me contás estas cosas. Yo decía, puede parecer que no, pero yo en el fondo soy un negro de 2 metros. Entonces, trabajar con la cuestión del self es sobre todo discriminar el tema de los pensamientos, las acciones, etcétera, etcétera. Pero lo que es más importante es yo le diría más bien las creencias metacognitivas. Tienen que discutir mucho con los pacientes todo cómo se usa la mente, porque básicamente tienen errores muy graves en la operación de la mente. Y esto lo han aprendido, cuando preguntan por los mecanismos en general, lo han aprendido de otro TOC en el ambiente horario. Vieron que siempre dicen que la familia es la sede de toda la unidad, digamos, es cierto, también es el origen de la psicopatología. Por eso hay que tratar de tener una familia lo más sana posible. Pero en general, la gente con psicopatología es pariente de gente con psicopatología. Lo cual es el eterno problema. Vieron que es difícil que una persona con trastorno de personalidad venga de una familia muy normal, ¿sí? Muy bien avenida, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, las personas con TOC, como comparten vulnerabilidades genéticas y psicológicas, en general vienen de familias donde la personalidad obsesivo-compulsiva o el trastorno obsesivo-compulsivo es frecuente. ¿Sí? Pero si tenés que pensar en un tipo de incidente infantil, son cosas como la que menciona Salkowski, vos le tirás el palito al perro al agua, el perro se mete en el agua y no sale nunca más. Sí. Ese tipo de cosas, digamos, que Susan diría puede fallar. Sí. Que te pase algo, que tenga un desenlace negativo que vos no anticipás. ¿Sí? Y finalmente, prevención de la recaída. Pero si ustedes ven una técnica muy clásica como el registro de pensamientos, van a ver que la gran diferencia en el registro es que preguntamos esto. ¿Sí? Lo consideramos importante y cómo lo evaluamos. ¿Sí? En esas columnas lo que uno le pide no es la evidencia sobre el pensamiento como en la técnica clásica beckiana. Lo que uno le pide al paciente es, identificaste la obsesión, ¿por qué eso sería importante? Y cómo la estás evaluando, ¿qué significa eso? ¿Se entiende el punto? ¿Qué sé yo? Me cruzo un hombre en la calle, la obsesión, me gustan los hombres, ¿sí? Si presto atención a los hombres en la calle es porque soy gay. Si noto que un hombre es atractivo es porque soy gay. ¿Sí? Y el tipo de evaluación ahí es,
Primero, sobreestimación de la importancia de los pensamientos. Y el mecanismo se relaciona con dudas sobre el self. Bueno, algunos ejercicios. El sobreestimación del riesgo es este. Una de las cosas clásicas que se puede hacer es hacer una encuesta. Si los pacientes van a hacer encuestas, asegúrense que las personas encuestadas no tengan TOC. Entonces, no es un chiste, aunque no parezca. Ojo con los familiares. Sí. Si hacen las encuestas, siempre traten de que los pacientes... Es muy importante el tema de la encuesta para que los pacientes vean que los otros no usan la mente como ellos. ¿Sí? Que esto que creen que es normal no es tan así, y lo que creen que es anormal lo piensa todo el mundo. Las encuestas no sirven para las dos cosas. ¿Sí? Y la otra cosa clásica es que tomen algún riesgo, entre comillas, y que cambien su conducta, salgan de la zona de confort y observen si pasa algo. ¿Sí? La fusión pensamiento-acción. Una de las cosas es un ejercicio de premoniciones. ¿Sí? De hecho, el de Salkowski, esto de pensemos que muere el terapeuta, es parecido a eso. ¿Sí? Acá, el paciente va a pensar en alguna persona en particular y va a tomar nota cada vez que sepa algo de estas personas. ¿Sí? Se hace respecto del terapeuta el tema de la muerte porque el terapeuta claramente se lo puede mantener dentro del tratamiento. Si se refiriera a otras personas sería complicado. Y también se puede hacer una encuesta sobre intrusiones. ¿Qué tan frecuentes son este tipo de pensamientos? De hecho, es muy gracioso porque muchas veces la gente no se da cuenta del papel de lo que nosotros llamamos intuición y eso, qué sé yo. Sí. Si ustedes están muy atentos a los datos, la famosa intuición femenina, que es mayor foco en las relaciones características de las mujeres, es que las mujeres presten muchísima más atención a un montón de señales relacionales que están ahí, ¿sí? Como cuando tienen que hacer el trabajo clínico. Y por lo tanto procesen más cantidad de datos que dan información acerca de una situación y por lo tanto tiendan a sacar, a generar hipótesis más sofisticadas que una persona que mira la cuarta parte de los datos. Ahora, una cosa es que uno haga un razonamiento de que no tiene mucha percatación porque lo hace un poco atrás de la mente, vieron que nosotros lo llamamos intuición, digamos, ¿sabes? ¿Sí? Otra cosa es que uno crea que tiene superpoderes. La cosa típica que pasa con las premoniciones es que la gente se fija en las 2 o 3 situaciones en las que invocan, ¿sí? Y no en las 5.000 veces que se equivoca. ¿Sí? Vieron que la cosa clásica es que el mundo se conmueve cuando un perro se pierde y vuelve 2 o 3 kilómetros a la casa del dueño y no se fijan en los 5.000 perros que no vuelven nunca. ¿Sí? Vieron que la ciudad está empapelada de fotos de perros, es porque no vuelven. ¿Sí? Entonces, parte del problema con estas cosas es que los pacientes van a tomar las pocas circunstancias donde coinciden. Por ejemplo, yo recuerdo esto que pensé de esta persona conocida mía que perdía el empleo porque perdió el empleo, si no, me hubiera olvidado de eso hace rato. El poder de los pensamientos. Esto es el que planteaba Salkowski directamente, ¿sí? Para poner a prueba qué tan poderosos son los pensamientos, bueno, vamos a pensar que el terapeuta se muere, ¿sí? O que le pasa algo a algún amigo o a sí mismo y que registre lo que pasa. Y la otra es el riesgo cognitivo, es incrementar la frecuencia de esto y observar si pasa algo negativo. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, piensen muy intensamente y fíjense si hay alguna catástrofe esos días, martes, jueves y sábado, tómense recreo y observen cómo a la realidad le importa 3 pitos lo que estamos pensando. De hecho, un buen ejemplo, Guillermo Lencioni, su docente, se lo fue de viaje a Italia y se olvidó de fijarse si había terremoto.
Vieron que a mí casi me agarra el huracán, a él lo agarró el terremoto. Es evidente que hay algo con la carrera. Yo me siento responsable por no haberle perdido alguna clase de trastorno de personalidad que le hubiera salvado la vida, digamos. Bueno, responsabilidad inflada, manipulación de la responsabilidad. El paciente registra la frecuencia y el malestar que le genera la obsesión durante una semana en la que se focaliza en su personalidad, en su responsabilidad personal. Esa sería la condición de alta responsabilidad. Y la semana siguiente le pasa la responsabilidad al terapeuta. ¿Cuál es la idea acá? Primero, por un lado, y eso es el error de diseño de los chicos con la pirámide. Esto es lo que tendrían que haber hecho, era transferir responsabilidad. Pero no lo hicieron. La idea es mostrarle a los pacientes que cuando suben la responsabilidad percibida, aumenta la frecuencia de las intrusiones. Y cuando se la pasan a otro, bajan las intrusiones. ¿Sí? Entonces, la idea es mostrarles cómo estas cosas que ellos ven como si vinieran de la nada son consecuencia de la apreciación de responsabilidad. Bueno, sobreestimación de la importancia del pensamiento. Esto es lo que yo les explicaba hace un ratito. Importancia artificial. Tomen un evento, una cosa irrelevante, no importante, como los picaportes, cualquier cosa, qué sé yo, la tapa de empanada, lo que les guste. El objeto que más les guste, ¿sí? Los ladrillos, esto. Y hagan que el paciente se ocupe con mucha estrictez de no mirarlo y que observen las consecuencias. ¿Sí? La idea es mostrarle que cualquier cosa que sea tratada con ese nivel de importancia va a terminar generando consecuencias similares, que no tiene nada que ver con la importancia, que tiene que ver con la forma en la que se lo procesa. Ahí hay dos que tienen que ver con manipulación de importancia y significación inflada y eso. Son ejercicios similares. Lo que se le pide a los pacientes es que piensen sobre cosas y les inflen la importancia, ¿sí? O la significación y observen qué pasa. La idea es que vean que cada vez que tienden a inflar responsabilidad o eso, cambia el funcionamiento de su mente y esas cosas empiezan a volverse más frecuentes. ¿Se entiende la idea básica? Lo que está tratando de mostrar el ejercicio es que la frecuencia, la saliencia, tiene que ver con la asignación de importancia y no con el contenido. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Y este, que es más fácil de hacer, es lunes, miércoles y viernes ponemos mucha atención, martes, jueves y sábado no ponemos atención y observamos qué pasa. En los días alternativos lo dejamos pasar como si fuera un pensamiento sin importancia, lo cual es descentramiento. Pero lo que pasa es que el descentramiento es un concepto y acá lo que tenés que hacer es una práctica. ¿Sí? Después tienen que entender eso. Pero no me queda muy claro el de importancia de la manipulación. ¿Cuál sería una consigna, por ejemplo, para él? Manipulación de la importancia, no es importancia de la manipulación, eso es para los antisociales. Manipulación de la importancia. Okay. Lo tradujo y lo charlamos. El cliente selecciona un pensamiento intrusivo que no es una preocupación obsesiva, lo forma por 30 segundos en la mente, después evalúa su importancia percibida y el malestar asociado. El paciente repite el ejercicio, pero esta vez infla la importancia y el malestar. La idea una vez es la misma. Probá primero tomar una cosa completamente irrelevante, formarlo en tu mente y fíjate qué pasa. Después asignar la importancia y observa qué pasa. Cada vez que vos le asignes importancia, ¿sí? Vas a tener este problema de incrementado malestar. Te lo cuento sencillito. ¿Sí? Fíjate lo que cuenta el paciente del que estábamos hablando antes. ¿Sí? Cada vez que voy a tomar el té con mi novia,
me acuerdo de la chica anterior, porque no es que se acordaba teniendo sexo, no, se acordaba cuando iban a tomar algo. Sí. Ni siquiera en un contexto muy... Entonces, ahí, ¿qué es lo que ves? Hay una asignación de mucha importancia de eso. ¿Se entiende el punto? Porque si vas a tomar el té y te acordás del gol de Palermo, esto para nosotros es muy importante, los argentinos, cuando Palermo nos clasificó para el Mundial del 2010 en el último minuto, en un partido con lluvia, minuto 89, entró un gol de cabeza. Entonces, si vos te acordás de eso, pues fíjate, yo te estoy diciendo una cosa interesante, eso es importante porque somos argentinos. Sí. Para el equipo que no clasificó al Mundial también es importante, para el resto de la gente es un partido horrendo, ¿sí? Y un gol feo en un momento completamente lluvioso y no tiene ninguna importancia. ¿Se entiende, digamos, el punto? Entonces, las emociones que vos asignes, también, o lo que vos se supone que tenés que sentir, va a depender de la cuestión de la importancia, ¿sí? Si vos el día que te vas a casar, ¿sí?, tenés una indiferencia absoluta, yo te diría que, bueno, tal vez deberías preocuparte. ¿Sí? Porque no se supone que en un evento como tan trascendente tenga que tener un afecto tan plano. ¿Sí? Ahora, le seguís el punto es, si estás haciendo algo que es trivial, tomando el té y todo eso, ¿por qué ese instante tendría que tener tanta significación? Y el paciente sabe que te va a decir, bueno, porque ahí me pesco espontáneamente y me doy cuenta que espontáneamente lo estoy sintiendo. Claro, o sea que vos te observás espontáneamente. Sí. Es el personaje de Mamma Mía diciendo debo ser espontáneo. Voy a observarme mientras soy espontáneo. Eso no existe. Entonces, esos pequeños ejemplos te sirven para sacar cosas. Si vos querés sacar la conclusión sobre la querés o no la querés, mucho más fácil. Primero, el tipo está decidido a casarse con ella. Ese es un indicador bastante fuerte. Lo segundo es cuál es tu comportamiento en general. Sí. Cuando abrís el WhatsApp, ¿sentís náuseas o estás dispuesto a leer el texto? Sí, tipo de cosas, digamos. Sí. ¿Se entiende el punto? O como decía mi madre cuando llegó contenta, dice, nos vamos a casar. Entonces la hermana le pregunta, no me digas que mi padre te ha propuesto matrimonio. No, pero empezó a mirar muebles. Mi madre, que era una mujer pragmática, no esperaba muchos despliegues de romanticismo, pero tenía razón. Entonces, vos fijate que ahí hay una interpretación de importancia bien hecha. Y fíjate que eso es un predictor de durabilidad de la relación mucho más fuerte que te den un anillo que sale dentro de una torta. Te diría que el anillo dentro de la torta es una preocupación. Pero los pacientes lo van a interpretar de esa manera. ¿Se entiende el punto? Pero el tema del perfeccionismo, entonces se le va a activar mucho lo que crean que les tiene que pasar en ese momento. Y para concluir con esto, el más clásico de todos son los malestares que tienen las mujeres con los bebés, que no se animan a contárselo a las otras mujeres porque suponen que tienen que ser una cosa maravillosa, cuando en realidad es una cosa agotadora, cansadora, etcétera, etcétera. Con lo cual vos al chico lo querés un montón, pero a su vez es un montón de sentimientos hostiles contra la sociedad, contra la gente que te dijo que el parto era maravilloso, las revistas y todo eso. Y entonces, cuando vos le permitís a una mujer ventear su insatisfacción respecto de eso, te lo agradece profundamente, pero eso es lo normal. Control del pensamiento. Bueno, ejercicios de supresión de pensamiento. Decimos al paciente que voluntariamente suprima pensamientos y observe las consecuencias. Ahí concretamente tomen uno neutral, suprímanlo por 2 minutos. Después uno importante pero no relacionado con las obsesiones por 2 minutos. Y finalmente la obsesión. Lo que es importante que el paciente vea es que cuanto más importante, más cercano a la obsesión, peores son las consecuencias de los intentos de supresión y menos exitosos son. No sé si se entendió eso. La supresión nunca funciona mucho, pero tiende a funcionar mucho más con pensamientos poco importantes que con los realmente pesados. Bueno, y el ejercicio también parecido, suprimir el pensamiento en días alternados y observar qué pasa.
Esto es como un curso intensivo en qué pasa si usted usa su mente de maneras originales. Haga eso y observe qué pasa. Bueno, para la intolerancia a la incertidumbre, encuesta de certidumbre, es preguntarle a la gente si se acuerda con precisión haber ejecutado acciones rutinarias. Manipulación de la certidumbre, el paciente registra niveles de certidumbre y cuánto se acuerda de acciones rutinarias no relacionadas con los obsesivos compulsivos. Esto ustedes inclusive lo pueden preguntar en la consulta. Pregunten por un montón de cosas rutinarias que no tienen nada que ver con la preocupación del paciente, a ver si el paciente se acuerda bien, más o menos, o cuánto. Piensen en una clásica, digamos. Normalmente todo el mundo se lava los dientes, al menos a la mañana. Entonces, si ustedes le preguntan a la gente, ¿se recuerda ese momento del día en el cual se frotó los dientes? Es que la gente no es tan mindful como para acordarse exactamente cómo se cepilló los dientes ese día en particular. Sí. Los voy a reflexionen sobre el vínculo que tienen con el cepillo de dientes y piensen si realmente los quieren. Porque uno lo ejecuta más bien en automático y como es una acción, entonces, ahora uno está profundamente preocupado por no recordar cómo se cepilló los dientes. ¿Sí? Bueno, exposición a la incertidumbre. La idea acá es no saber y observar si el no saber se relaciona con escenarios negativos. Entonces, tomar decisiones. Eso es muy importante, practicar tomar decisiones y observar las consecuencias. Miren que una cosa típica de los pacientes con TOC tiende a ser la postergación de las decisiones porque cometer errores es gravísimo. Bueno, para el perfeccionismo hay un montón de estrategias, no las voy a mencionar tanto porque nos hemos quedado sin tiempo. Pero... Y por último, la tolerancia a la ansiedad. Un punto importante, los pacientes con TOC tienen sensibilidad a la ansiedad y uno de los componentes del tratamiento es reconciliarlos un poco más con la experiencia de la ansiedad, lo que sería entrenarlos más en aceptación. ¿Sí? Que no intenten librarse tanto de la ansiedad, sino que practiquen abrazar un poco la experiencia de la ansiedad para que ésta no se incremente tanto. Practiquen justamente la estrategia opuesta a la supresión, que es la de la aceptación. Bueno. Terminamos acá, paso lista.